Las noches en los llanos pueden ser traicioneras. El viento susurra entre los árboles, los grillos cantan y la luna ilumina caminos desiertos. Pero cuando todo se queda en silencio, es cuando debes preocuparte. Porque si en medio de la nada escuchas un silbido, significa que no estás solo. Corre, porque si lo escuchas cerca, ya es demasiado tarde. Hace muchos años, en lo más profundo de los llanos, vivía un joven con el corazón lleno de oscuridad. Era el hijo único de una familia humilde, pero no conocía la gratitud ni el respeto. Sus padres lo habían criado con todo el amor que podían darle, pero él solo sentía rabia y desprecio. Un día el hijo, al sentarse a la mesa y ver la escasa comida, exigió al padre que le sirviera carne. El padre le explicó que la caza no había sido buena y que para ese día no había carne. El hijo, lleno de ira, le gritaba al padre que le diera carne como diera lugar. Cegado por la ira y la soberbia, el joven decidió que si su padre no le obedecía, él mismo se haría justicia. En la oscuridad de la noche, esperó a que su padre durmiera, y con un cuchillo en la mano, lo asesinó a sangre fría. El suelo de la cabaña se tiñó de rojo. Su madre, horrorizada, cayó de rodillas al ver la escena. Sus gritos desgarradores despertaron a todo el pueblo. Cuando su abuelo se enteró del crimen, supo que no podía dejarlo impune. No había castigo suficiente para alguien que había derramado la sangre de su propio padre, pero él se encargaría de que su alma nunca encontrara descanso. Lo ató a un árbol en medio del bosque y con un látigo hecho de cuero crudo, desgarró su piel sin piedad. Cada golpe era una condena, cada grito, una advertencia para aquellos que osaran desafiar el orden natural. Pero el castigo no terminó ahí. Para que su dolor fuera eterno, le frotaron ají picante en las heridas abiertas, y luego lo dejaron a la suerte de los perros salvajes. Le dieron una última oportunidad de arrepentirse, de rogar por su alma. Pero en su rostro no había rastro de remordimiento, solo odio, un odio que lo consumiría hasta el fin de los tiempos. Desde aquella noche, el joven nunca fue visto de nuevo. Algunos dicen que los perros lo devoraron, otros, que la misma oscuridad se apoderó de él. Lo único cierto es que su alma nunca encontró la paz. Dicen que ahora deambula por los caminos solitarios, cargando un saco con los huesos de su padre y de todas sus víctimas. El Silbón, el alma errante de los llanos, una advertencia viviente para aquellos que desobedecen la ley de la sangre. Si alguna vez escuchas su silbido, no mires atrás, porque si lo oyes cerca, ya es demasiado tarde. Me llamo Luis Eduardo Ramírez, y lo que voy a contar ocurrió el 12 de septiembre de 2013, en los llanos de Casanare, Colombia, cerca del pueblo de Hato Corozal. No soy un hombre de miedos fáciles. He crecido en estas tierras y me considero un llanero de verdad. Pero lo que vi aquella noche me hizo dudar de todo lo que creía real. Trabajaba en una finca ganadera llamada La Estrella, ubicada a unos 10 kilómetros del pueblo, en medio de la inmensidad del llano. Esa noche, mi patrón me pidió que llevara unos caballos a un corral que quedaba al otro lado del río Ariporo. Como buen trabajador, acepté sin dudar, aunque sabía que hacerlo a esas horas no era lo más sensato. La noche estaba clara, con la luna llena iluminando los pastizales y un viento tibio soplando desde el este. Silbaba para mí mismo mientras arreaba a los caballos con la linterna en la mano. Todo estaba en calma, demasiado en calma. De repente,
Los grillos dejaron de cantar y el aire pareció volverse más denso. Los caballos, que hasta ese momento habían avanzado con tranquilidad, se detuvieron en seco y empezaron a resoplar nerviosos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba mal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un silbido largo y melancólico, cortando la noche como una cuchilla. Me detuve en seco. En mi vida había escuchado ese silbido, en cuentos de viejos y borrachos en las cantinas, pero jamás pensé que lo escucharía con mis propios oídos. Traté de ignorarlo, diciéndome que tal vez era el viento jugando con mi mente. Pero entonces, el silbido se repitió, y esta vez estaba más cerca. Mis manos comenzaron a temblar. Recordé la advertencia que siempre nos daban los ancianos: si escuchas el silbido lejos, corre, porque está cerca. Pero si lo escuchas cerca, no temas, porque aún está lejos. No sabía qué hacer. Me sentí atrapado. Mis caballos se revolvieron inquietos y comenzaron a patear el suelo como si algo invisible los estuviera asustando. Intenté tranquilizarme y seguí avanzando, esta vez más rápido. Pero cuando llegué a la orilla del río Ariporo, mi linterna comenzó a fallar. La luz titiló varias veces y luego se apagó por completo. Me quedé en la absoluta oscuridad. Fue en ese momento que lo vi, a unos 30 metros de distancia, al otro lado del río. Una figura alta y delgada, casi esquelética, vestida con ropas andrajosas y con un saco enorme sobre sus hombros. Su silueta se recortaba contra la luna, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba mirando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el miedo. Entonces, el silbido volvió a sonar, esta vez justo detrás de mí. Giré de golpe, esperando encontrarme con algo, pero no había nadie. Nadie. Fue suficiente. No me importó nada más, ni los caballos, ni mi trabajo. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo que algo me perseguía entre las sombras. Escuchaba pasos detrás de mí, pisadas largas y pesadas que parecían multiplicarse con cada segundo. Los caballos también huyeron, desbocados, como si algo invisible los estuviera empujando. Mis pulmones ardían, mi visión se nublaba, pero no me detuve hasta que vi la luz tenue de la finca a lo lejos. Justo antes de llegar a la puerta, escuché un último silbido, más fuerte que nunca, y luego, un susurro gélido en mi oído. Cuenta mis huesos, uno por uno. Grité de puro terror y caí de rodillas. Mi patrón y otros trabajadores salieron corriendo de la finca al escuchar mis gritos. Cuando me encontraron, estaba pálido, empapado en sudor y temblando. Apenas pude contarles lo que había visto. Esa noche, varios perros de la finca aullaron sin cesar, y al amanecer, encontramos huellas enormes en la tierra húmeda, demasiado grandes para pertenecer a un hombre común. Desde aquel día, juro que nunca más salí solo después del anochecer en los llanos, porque sé lo que vi, y sé que sigue ahí, acechando en la oscuridad. Algunos dicen que lo que vi fue solo mi mente jugándome una mala pasada. Otros, que el Silbón se aparece a los borrachos, a los que maltratan a sus padres, o a los que desafían las antiguas tradiciones. Pero yo sé la verdad, porque sentí su presencia, escuché su silbido y estuve al borde de la muerte. Así que, si alguna vez caminas por los llanos en la noche y todo queda en silencio, si los perros comienzan a aullar sin razón, y si escuchas un silbido lejano en el viento, corre, porque si lo escuchas lejos, ya es demasiado tarde.
Si has llegado hasta aquí, es porque eres de los que se atreven a mirar, a escuchar, a sentir el miedo recorrer tu piel. Suscríbete a Sombras en la Ventana y acompáñanos en cada historia, en cada susurro del más allá. Activa la campanita, pero ten cuidado, porque en las noches más oscuras, cuando todo quede en silencio, podrías escuchar un silbido muy lejos de donde estás. En la actualidad, siguen reportándose casos de avistamientos del Silbón. A continuación escucharemos algunas historias de cómo el mito se volvió una pesadilla real. Año 2018, Barinas, Venezuela. Ocurrió la noche del 23 de julio de 2018, en un pequeño caserío cerca de Barinas, Venezuela. José Montilla, un vigilante de una finca ganadera, estaba haciendo su ronda nocturna cuando escuchó un sonido extraño en la radio de su puesto de vigilancia. Era un silbido largo y aterrador. Curioso y algo inquieto, revisó las cámaras de seguridad de la finca. En la pantalla, todo parecía normal al principio, pero en la tercera cámara, enfocada en el corral de los caballos, vio algo imposible. Una figura extremadamente alta y delgada, con ropas harapientas y un saco al hombro, estaba parada al borde del bosque. No se movía, solo estaba allí, observando. José intentó enfocar mejor la imagen, pero en ese momento la señal de la cámara se distorsionó con interferencias. La figura desapareció por completo. Sin embargo, los caballos en el corral comenzaron a relinchar y a golpear las cercas desesperadamente. José salió corriendo a ver qué pasaba, pero no encontró a nadie, solo el eco de un último silbido, retumbando en la noche. Al día siguiente, revisó nuevamente las grabaciones, pero en la cinta, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Año 2021. Tame, Arauca, Colombia. El 5 de noviembre de 2021, un camionero llamado Raúl Herrera manejaba por la carretera entre Tame y Arauca, Colombia. Era casi medianoche, y la vía estaba completamente desierta. Solo él y la oscuridad del llano. Raúl llevaba varias horas manejando sin descanso, cuando de repente vio a alguien de pie en el borde de la carretera. Era un hombre muy alto y delgado, vestido con ropa oscura y con un saco al hombro. Parecía pedir aventón. Raúl sintió un escalofrío, pero frenó de todos modos. Cuando bajó la ventana para preguntarle a dónde iba, el hombre se desvaneció frente a sus ojos. El camionero sintió que la sangre se le helaba. Aceleró sin mirar atrás, pero cuando revisó su espejo retrovisor, vio la misma figura parada en la carretera, más atrás. Lo imposible fue cuando volvió a mirar 2 kilómetros después, y el hombre seguía allí. Esa noche, Raúl llegó a su destino pálido y tembloroso. Los llaneros de la zona le dijeron lo mismo: te encontraste con el Silbón. Tuviste suerte de escapar. Año 2023. Apure, Venezuela. Este video se viralizó en redes en abril de 2023. Un grupo de jóvenes estaba acampando cerca del río Apure, cuando uno de ellos decidió grabar un video contando historias de terror con su celular. Mientras hablaba, un silbido inquietante se escuchó en la distancia. Uno de los chicos, visiblemente asustado, dijo en voz baja: no puede ser, es el Silbón. El video continuó grabando cuando, de la nada, los perros que los acompañaban empezaron a ladrar sin control y a correr en círculos. Luego, la cámara captó algo aterrador: una sombra alta y esquelética moviéndose entre los árboles, apenas visible pero inconfundible. El pánico se apoderó de los jóvenes, quienes recogieron sus cosas y corrieron de regreso al pueblo. Más tarde, al revisar el video,
notaron algo escalofriante. Cuando la sombra apareció, el audio del video se distorsionó y en el fondo se escuchó una voz ronca diciendo algo incomprensible. El video fue subido a redes sociales, pero pocos días después desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe quién lo borró. Algunos creen que fue mejor así. ¿Mito o realidad? Las historias sobre el Silbón siguen apareciendo. ¿Son solo leyendas? ¿O realmente hay algo esperando en la oscuridad de los llanos?